¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido a un nuevo webinar de la Sociedad Iberoamericana de Intervencionismo. Hoy vamos a hablar de tips para un procedimiento correcto. Bueno, hoy tenemos un invitado que, por lo menos para mí, y creo que para toda la sociedad, tanto española como el sí, es una persona muy importante que ha contribuido muchísimo a nuestra especialidad, que ha ayudado mucho tanto en el pregrado como el posgrado y ha formado muchísima gente. Tuve la fortuna también de rotar con él en su momento en Zaragoza y la verdad que es una persona que respeto mucho, admiro mucho, el doctor Miguel Ángel de Gregorio. Hoy va a estar contándonos su experiencia en lo que es la realización del Shunt portocava sistémico, del ABC y bueno, y cuando finalizaremos vamos a poder hacerles algunas preguntas. El webinar está patrocinado por Argón. La verdad estamos muy agradecidos por la industria, por el apoyo que nos viene brindando, por la educación médica continua. Y bueno, y sin tantos preámbulos, Miguel Ángel, es todo tuyo. Buenos días, los amigos de la otra eh, costa del Atlántico. Parece ahí que estáis ahí enfrente, os veo muy bien, os veo, aunque haya más de 8.000 kilómetros, tengo mucha visión, mucha perspectiva visual y os veo muy bien. Y os mando un saludo muy cariñoso. También quiero añadir una felicitación para los peruanos, nuestros amigos los peruanos, que también son del CIDI. Tienen la suerte, bueno, media suerte nada más, porque no es totalmente peruano, es norteamericano. El Robert Francis Prevost es o ha sido un ciudadano y debe de tener la doble nacionalidad peruana también. Permaneció durante mucho tiempo en Perú. O sea que probablemente sea una persona querida, bien conocida de los peruanos. Dando la felicitación, no soy muy religioso, a mí el que haya uno u otro me da prácticamente lo mismo, pero bueno, siempre es bueno que tu tierra, que tu patria chica, tengas gentes importantes e indudablemente el papá o papa es una persona importante. No voy a hablar del papa, hemos hecho una introducción que ha servido para muletilla para entrar de lleno en lo que serían pues esos trucos y esas soluciones de trucos en Teams. Quiero poner como antecedente interesante que intentaremos ceñirme a este sumario, a este índice. Haremos un mínimo de introducción, aparte de la que he hecho sobre el Papa. Me parece importantísimo cuando tú abordas un procedimiento en cirugía, en radiología, no me gusta decir radiología intervencionista, en cirugía mínimamente invasiva, conocer bien las contraindicaciones, saber cuál es el terreno que pisas y si es cenagoso o no y si es complicado o no. Me Podés parece muy compartir la interesante. pantalla, Miguel Ángel, compartí pantalla así vemos ya tu presentación. Estaba recientemente hablando un poco del sumario del índice de lo que yo pretendo hablar y de lo que casi seguro que hablaré. Me parecía importante de principio ante cualquier procedimiento invasivo conocer las contraindicaciones. ¿Cuáles son tus barreras, las arquitectónicas y las otras, que tú no debes de intentar sobrepasar o meterte en ellas? El MEL es una herramienta de precisión hablando de tips. Es precisamente cuando tú tienes un score MEL adecuado, por encima de 25, es un territorio prohibido para ti. Lo que tú consigas, aunque consigas éxito técnico, va a ser de poco provecho para ti y para el paciente. Hay que reconocer las limitaciones técnicas de cada uno, todos y cada uno de nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar y este análisis introspectivo tuyo es muy importante. Yo no le voy a decir a un residente mío o a un compañero si es capaz de hacer esto o aquello. Él es el que lo tiene que conocer. En el TIPS, hablando de TIPS, es elemental que tenemos que saber dónde está la porta, cómo es la porta, por dónde discurre la porta, y a ser posible que tengamos relaciones anatómicas de esa porta. Repasar la técnica en mi enseñanza, en mi devenir con muchos residentes a lo largo de mi vida y mi experiencia profesional, les he dicho siempre que utilizasen el cuaderno de campo. En el cuaderno de campo es bueno poner el paso 1, 2, 3, 4 y antes de entrar en el procedimiento, para los que no tienen mucha experiencia, es conveniente repasarlo, revisarlo y decir,
este paso, este siguiente, para que después durante la marcha no tengas que pensarlo. Disponer de un equipo técnico y humano adecuado. Un tips no es recomendable que lo haga un solo intervencionista. Lo pueden hacer naturalmente. Hay muchos valientes que se atreven con cualquier cosa, pero no es lo recomendable. El equipo, cuando hablamos de equipo, hablamos de plural, de varias personas, no una persona. A mí me toca hacer tips solo y la verdad es que se siente uno muy solo. Tener anestesista que ayude. ¿Se pueden hacer tips sin anestesia general? Sí, pero el anestesista ayuda. Y nosotros no tenemos por qué saber de todo. Igual que no sé, vamos a hacer el laboratorio ni que vamos a hacer las vacunas. No, nosotros somos intervencionistas, sabemos lo que sabemos hacer. Revisar bien las imágenes, por eso somos cirugía mínimamente invasiva guiada por imagen. Las imágenes nos sirven a nosotros. Sirven prácticamente a todos los cirujanos, a todos los que utilizan las habilidades. Pero ¿por qué vamos a despreciar haber visto una resonancia, una tomografía computarizada? Revisar también las herramientas. Es bueno, recomiendo a los intervencionistas que en sus ratos libres pasen por el almacén y revisen sus instrumentos que tienen a mano, y sobre todo el día de antes o el momento de entrar en un procedimiento que pueda resultar complejo. Y os aseguro que el TIPS, aparte de la prótesis enrabietada difícil de aorta, es el procedimiento más difícil que se realiza en este tipo de cirugía. Por consiguiente, es bueno que sepamos dónde que son los que nosotros queremos utilizar, etc. Algo que tiene que ser de obsesión es que si no los tenemos ante las presiones, tanto libre, enclavada, o sea, la presión en porta, la presión en suprahepática, la presión en cavidades derechas, no nos olvidemos que lo que vamos a hacer va a tener trascendencias en el corazón derecho, cavidades derechas. Tenemos que saber cuál es la presión en la aurícula derecha y, a ser posible, en la arteria pulmonar. Y después, el TIPS no se acaba cuando hemos hecho y hemos conseguido, con éxito o sin éxito, el establecer ese puente entre el sistema portal y la vena suprahepática, no. Ahí empiezan probablemente el trabajo clínico de los que nos dedicamos a este oficio. Es el seguimiento clínico. Es lo peor que llevamos. Nos cuesta a todo el mundo pasar los días que nos corresponda pasar en consulta para ver la revisión de nuestros pacientes. Creo que aquí hay un reloj detrás de las fotografías donde estamos nosotros. Hay un reloj que digo que van a ser, o voy a intentar que sean 45 minutos. Ya llevo mucho tiempo perdido, o sea que demasiado. De la historia, decir que es en la noche de los tiempos, pero la noche de los tiempos prácticamente, si nuestra especialidad empieza prácticamente en el año 1950 y tantos, el desarrollo del TIPS, los inicios, alguien empieza a pensar en el shock por tocado sistémico, es en el año 69, pero no es exactamente a los años 90, casi final, cuando ocurre el acontecimiento que se realiza el primer TIPS en humanos. Entonces había sido el laboratorio. Yo recuerdo mi estancia en San Antonio, Texas, con el doctor Palmas, que ya llevaba mucho tiempo empeñado, se estaban haciendo pruebas en perros, en animales del TIPS. Naturalmente iban con el objetivo de entrenar, de ensayar con su nuevo stent, pero es precisamente en el entorno del doctor Palmas, junto y gracias al doctor Richter en Alemania, que el doctor Palmas realiza su primer TIPS en humanos. El capitán, el que dirige esa operación, es Richter, pero allí estaba Julio Palmas y el triunfo se lo atribuye a Julio porque ahí se colocaron su primer stent, que no es el mejor stent para realizar el TIPS, es un balón expandible, pero yo todos los TIPS que se realizaron en San Antonio, Texas, durante el tiempo que estuve, que eran muchos, se hacía con el stent Palmas. Era un balón expandible muy rígido, pero la verdad es que los resultados serían superponibles a los que se obtuvieron con el wall stent, no así probablemente con el stent cubierto. Esta es la muestra de ese primer artículo de Palmas tratando de establecer el TIPS en perros. Era el trabajo cotidiano en el laboratorio. Hay gente que después no ha seguido en la trayectoria de Julio Palmas, pero hay dos personas en esos autores muy importantes.
que quiero tener un mínimo recuerdo para ellos. El doctor Rutter era el jefe del departamento, un señor, un tejano magnífico, muy buena gente, muy entendido en arte, era el jefe de todos, el doctor Palmas incluido, y el doctor Tío, que era un dentista, un colaborador del servicio y que gracias al doctor Tío se desarrolló el STEM Palmas. Después vinieron desavenencias, como siempre, por los dineros. Pero he querido tener un recuerdo para el doctor Tío por su colaboración en el desarrollo del STEM Palmas. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los TIPS? Bueno, hay unas que son absolutas, que conviene recordarlas, saber que esas son infranqueables o que tienen mucha dificultad y que nos va a traer malas consecuencias si no las tenemos en consideración. Cuando tenemos insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, es un error, es un cataclismo el que podemos producir estableciendo un sistema de desahogo de la hipertensión portal y meterlo en el corazón derecho a todo el mundo, a cualquier loco, por muy loco que estemos, se le ocurre hacerlo. La hipertensión arterial pulmonar puede ser mortal para el paciente. Subirle 2 o 3 puntos la presión a un paciente hipertenso con resistencias periféricas muy aumentadas, grave, gravísimo. Infecciones sistémicas activas o sepsis. Coléstasis severa. La encefalopatía. Hay que pensar que cualquier TIPS va a conducir a un grado mayor o menor de encefalopatía. Si ya tiene encefalopatía recurrente, que sepamos, que tengamos conciencia que ese paciente va a agravar su encefalopatía. A veces hay que correr ese riesgo, pero no es lo más conveniente. Cáncer hepático avanzado sin enfermedad, o sea, con enfermedad hepática grave, bueno, pues en teoría sería casi por humanidad. El paciente con enfermedad grave, hepática y cáncer importante va a tener un mal pronóstico, mal por él. Probablemente quizás lo que necesita es un poco de reposo y un poco de tranquilidad y que disfrute de su familia. Y hasta ahora era una contraindicación absoluta la trombosis portal. Y ha dicho a paso, eso ha pasado de ser una contraindicación absoluta a ser una contraindicación relativa y todos los intervencionistas, todos los que manejamos este tema, hemos hecho muchas recanalizaciones de trombosis portal, más o menos extensa. Con mayor o menor tino, pero la verdad es que eso ya no constituye una verdadera contraindicación. En las relativas, la insuficiencia hepática grave, no olvidemos, estamos restringiendo la vascularización portal del hígado. La porta contribuye en más del 70% a la vascularización del hígado. Si le restamos porque se le cierra, porque se reconduce el flujo haciendo un bypass, sacándolo del sistema portal y llevándolo directamente a la suprahepática y aurícula derecha, se restringe la posibilidad de vascularización de ese hígado. Trombocitopenia, coagulopatía grave, como tengas complicaciones, te vas a acordar de por qué no has salvaguardado ese paciente. Edad avanzada, comorbilidades observadas, es algo muy relativo hoy día. ¿Qué es ser mayor? ¿Quién son los más mayores? ¿70, 80, 90? Presión de enclavamiento portal baja. Es muy grave y a veces no lo tenemos en cuenta. Si no hacemos la medida de presiones previales, estas circunstancias nunca las sabremos. Pero trae malas consecuencias tener una presión portal baja porque no vamos a tener el suficiente débito para alimentar ese TIS. Se nos cerrará probablemente, se nos trombosará con mucha facilidad. Y después que tenga crisis de encefalopatía graves, repetidas, previas. Eso hay que pensárselo bien porque estamos sometiendo a un riesgo mayúsculo de que se agrave su encefalopatía. Y no sé si es mejor morirse de hepatopatía grave que estar encefalopático toda tu vida. La escala MEL viene del acrónimo del inglés, el Model and Stage Liver Disease, y es un score que es muy sencillo de realizar. Cualquier equipo, tu teléfono móvil, cualquier ordenador, cualquier computadora, te va a poder hallar el valor absoluto de ese score. Y simplemente saber que debajo de 12 el riesgo es muy bajo, es una muy buena indicación para hacer un test. Difícilmente te van a llegar MEL debajo de 12. Entre 15 y 17, riesgo moderado, considerar otros factores, que ahí es prácticamente en el que vamos a encontrarnos a nuestros pacientes entre 12 y 17,
15, 16. Mayor de 18, 20 empieza a aumentar el riesgo. El pronóstico no tendría que tener otros factores de comorbilidades para que podamos indicar el TIS y, por supuesto, ser bastante, yo creo que drásticos y obedientes con el límite de los 25. No hacerlo. Bilirrubina más creatinina y INR es lo que nos da el score MED. Fijaos qué sencilla ecuación en la que tenemos el MED. Es una operación que incluso sin computadora, sin teléfono, la podemos obtener rápidamente. Me interesó en la revisión buscando un poco de sustancia para esta conferencita. Me gustó el artículo que publicaron hace ya unos cuantos años, 2005, no ha llovido, 20 años nada más, el doctor Bilbao y el doctor Ferral, dos expertos, dos amplios expertos en estos temas. Y las consideraciones que hacen me parecieron interesantes y merecedoras de repetirlas y comentarlas un poquito, diciendo de que el que diga que desde el primer día que se puso a hacer TIS todo le fue como la serie y no tuvo dificultades, en alguna mentirilla está basando su afirmación. Desde luego que no son así. Todos hemos tenido comienzos. El TIS, como he dicho, es una gran intervención, pero es un poquito compleja y tiene una curvita de aprendizaje que hay que pasar. No es, por eso, y los autores repiten, que no es inusual encontrarte que gente en el inicio consumimos 6-7 horas y algunos más, y no se nos caen las ropas ni las vergüenzas al suelo. No, bueno, todo requiere su aprendizaje y os digo que todos hemos pasado al inicio 6-7 horas. Yo creo que el hecho circunstancial más importante es ver la porta, encontrar la porta, saber dónde está, imaginarnos en nuestra mente cómo vamos a hacer el trayecto desde la vena suprahepática a la porta. Y eso lo tenemos que tener volumétricamente en nuestra mente. Por eso, todos los métodos que están ideados para facilitar esta singular y estratégica maniobra están conducidos a eso, a ayudarnos a encontrar y a ver la porta. Verla primero y encontrarla y dirigirla fácilmente. De todas formas, la localización y el acceso de la vena porta, como os digo, se constituye así como el hito importante en este procedimiento. Prácticamente, en el momento que tienes la porta y te has metido una guía en la porta, tú dices, ya respiro tranquilo porque ya no voy a tener muchas dificultades. Dice, y este mismo artículo lo refiere así, que un intervencionista medianamente entrenado tendría que ser capaz de realizar el 95% de los tips. O sea que estamos hablando de mucha dificultad, pero después, si tú tienes el entrenamiento adecuado, eres capaz de hacerlo en un gran porcentaje de los casos. O sea, eso es algo muy positivo de cara a emprender esta acción de aprender a hacer tips. Solamente en el 5% se han relatado complicaciones, pero recordad que pueden ser las complicaciones graves. Y el tiempo medio, que una vez que estás entrenado, que tienes tu suficiencia técnica, podrían ser entre 1 hora, hora y media, 2 horas podría ser el tiempo adecuado para emplearlo en realizar un tip. ¿Cuáles me parecerían los aspectos técnicos más importantes para la realización de un procedimiento de shunt intrahepático portosistémico? Pues conocer bien la anatomía, que ya os digo que no es la misma. Los dibujos, los esquemas la pintan muy bien. La suprahepática derecha arribita, la vena porta abajo, en una trayectoria muy bien que dibuja ya la colapinto, que si prácticamente le dices a la colapinto, vete por la porta, se marca directamente. No, no es así. La vena porta a veces, si no tienes ecografía, control ecográfico, es difícil. Y puedes hacer muchos pasos y recordar que la colapinto, cuando pasa, hace daño en el hígado, muchos lobulillos los va rompiendo, esos lobulillos le cuesta después recuperarse. El fracaso de una vez, pues es asumible. Es difícil entrar, a veces se ocurre, saltas de suprahepática derecha a una vena porta y entras a la primera. Pero a veces tienes que repetirlo 2 o 3 veces. Hay que tener cuidado y ser un poco sensato, que no hayamos tenido complicaciones en cada uno de los atos que hemos dado. Una de las complicaciones importantes es que se producen verdaderos hematomas intrahepáticos por hemorragia intrahepática. A veces
hay que pensar que no tenemos control, si no tenemos control ecográfico, no sabemos dónde está la arteria hepática. Por delante te puedes llevar una punción a la arteria hepática, ¿eh? Si entras con la aguja de Rosh-Uchida, pues bueno, es una punción pequeñita. Si ha sido imperceptible, has pasado la arteria hepática con la Rosh-Uchida y después decides que vas con la colapinto, la herida que haces en la arteria hepática ya no es pequeña. Estás haciendo un test, pero has dejado atrás un punto sangrante de la arteria hepática. La ascitis masiva siempre es una dificultad, no te deja ver bien, es un engorro, el hígado va a ser pequeño, lobulado, etcétera. La trombosis portal es una complicación añadida a la técnica. Estamos viendo mal la porta o la porta va a ser pequeña. Máxime cuando hay cavernomatosis portal, ya tienes una dificultad añadida. Pero os quiero decir que eso es una circunstancia más habitual de lo que la gente se cree. Los TIPS no son en pacientes normales, son pacientes que están enfermitos y lo de la cavernomatosis portal es bastante frecuente. La desviación del trayecto ideal. Si tú no haces una buena perspectiva tridimensional, ¿dónde vas a ir? Pues a veces os quiero recordar que la situación de tu vena suprahepática es por posición tridimensional y que para alcanzar la porta tienes que hacer una punción al revés, no hacia adelante. Tienes que girar 180 grados la colapinto y marcarte hacia atrás. Y tú dices, ¿pero cómo es posible esto? Sí, es que la porta está donde está, no te la pone donde va a acabar la colapinto. Y para caso técnico del procedimiento, tú tienes que tener el sentido común para decir, hasta aquí hemos llegado, señores, ya no hay más. Recordaos que la porta tiene muchas entradas y en caso de necesidad podríamos hacer una punción transhepática de la porta que nos marcase bien el trayecto, podríamos entrar desde el bazo siguiendo camino de la esplénica y podríamos entrar desde las mesentéricas tanto superior como inferior y eso ya está reservado muchas veces para algunas ocasiones en las que el acceso ha sido muy difícil y que has tenido un acceso casi quirúrgico o prequirúrgico. Lo más significativo, lo más interesante me parece es la punción con ayuda ecográfica. Tienes que tener una buena conexión, tienes que conectar tu cerebro y tus habilidades con el ecografista. Es fundamental el ecografista. Os puedo decir que yo en mi experiencia a lo largo de mucho tiempo he tenido ayuda de buenos ecografistas, pero no lograba conectar con ellos. Ahora el que queda escondido aquí es el doctor Girola, tiene habilidad, conectas con él fácilmente, es una ayuda inestimable. Es una verdadera satisfacción verte en el ecógrafo cómo se dirige tu aguja y él te está diciendo un poquito a la derecha, súbete un poco más, bájate un poco más. Prácticamente el mérito es del que te dirige. Y es porque está viendo la vena porta perfectamente, ha visto tu trayectoria, cómo estás saltando desde la vena suprahepática. Y os puedo decir que este sería el desideratum. Tengo pues el buen recuerdo de que las personas que más desarrollaron esta técnica fueron dos amigos, el doctor Bilbao y el doctor Longo, que trabajan conjuntamente. Sus intervenciones se daban por éxitos, uno ecografista y el otro intervencionista. Y os puedo decir que si tú encajas bien con tu ecografista, la cosa es mucho más fácil y el éxito casi está asegurado. Claro, la nueva tecnología va cambiando las cosas y ¿qué es lo que ocurre? Que cuando utilizamos equipos de imagen que integran otras imágenes, como por ejemplo alguna tecnología de tomografía computarizada integrada en los arcos en C, que te permiten ver lo que estamos viendo a la derecha, que ves la guía, que te marca, que te ves la porta, que ves todas las relaciones anatómicas, pues aunque no tenga la seguridad de cómo ofrece la ecografía, que es in vivo, que es en tiempo real, la tomografía computarizada pues no es tiempo real, naturalmente. Entonces te tienes que parar, tienes que hacer correcciones, tienes que hacer reconstrucciones, etcétera, etcétera. Por eso, inclinarme para algún sistema de ayuda, naturalmente sería la ecografía. Ver la porta de previamente a iniciar el shunt o el TIPS, la podemos ver mediante portografía arterial, ultrasonografía TCT, la canulación transhepática de la porta
y sobre todo, y es más sencillo, yo abogo y aconsejo siempre la utilización del CO2. CO2 que, como sabemos, tiene otro tiempo de difusión del contraste, no dañas y permite unas imágenes magníficas. No recomendable. Proscrito prácticamente la portografía realizada por enclavamiento de tu catéter con inyección a presión sobre el lobulillo que destrozas, haces un destrozo, incluso a veces produces hemorragia porque rompes hasta la cápsula, sobre todo si te marchas muy distalmente. Esto es una imagen perfecta en la cual puedes jugar con poca tecnología, puedes jugar y puedes ver la hepática y puedes ver la porta. Yo aconsejo que la portografía se haga tanto en proyección antero-posterior como en proyección lateral. Y eso ya te da una imagen tridimensional que sabes que seleccionas perfectamente tu camino a recorrer. Incluso es el que te ayuda a modificar la curvatura de la hoja platito, que yo aconsejo que lo hagáis en función de lo que estéis viendo y de vuestras necesidades. La colapinta tiene una angulación. Esa angulación, con moderación, es fácilmente reducible y la puedes alinear al gusto tuyo. Esto es lo que os decía, el paso, el step by step de saber cómo lo vais a hacer y qué vais a utilizar en cada momento y en cada escalón. Este esquema mental tan sencillito de la A a la H, yo creo que os va a ayudar siempre muchísimo. Que lo tengáis, no es necesario que tengáis el dibujo, con que lo tengáis escrito y que tengáis qué material y vuestras pequeñas notas en cada uno de los escalones. Es muy importante que pongáis vuestra experiencia aquí, utilizar tal guía, utilizar tal catéter, porque es el que a mí me va mal. Hay que recordar, pues, que el paso más interesante, la maniobra, la habilidad más interesante que vamos a realizar es en el cuello, es un trasyugular, o sea, estamos en el cuello. Por consiguiente, uno tiene que estar cómodo en el cuello. El cuello tiene que ser tu camino de entrada y no puede ser que el paciente se esté moviendo. Y ahí viene la anestesia o la colaboración con el anestesista. No puede estar moviéndose inquieto el paciente, que te mueva, que te contamine todo. Desde el cuello tú vas a hacer todas las exploraciones. Cuando tú tienes tu SID, cuando tú tienes tu introductor de diafragma, tienes una herramienta que es muy sencillita, es la aguja de colapinto, que lleva una flecha arriba, es la que tú manejas, es la que te indica en qué dirección va la curvatura, hacia dónde va a avanzar. La curvatura la puedes modificar, como hemos dicho antes, pero la dirección no, la marca, la dirección la marca esa flechita que te indica dónde estás. Si tú sabes a dónde vas, podrás dirigir directamente tu aguja de Roche y con tu colapinto. El momento también importante de una vez que tú crees que estás ya en la porta, saber qué color y qué tipo de sangre esperas en la porta. No es roja, no es negra, es una sangre con unas especificaciones y unas características muy especiales que una vez que has visto una probablemente ya no se te olvide en la vida y qué color, qué aspecto, qué turgencia tiene la sangre de la vena porta. Bueno, este es el hecho deseable que se podría reducir una vez que tú tienes la aguja de Roche metida en un radical portal, difícilmente el procedimiento se te va a escapar. Ese mismo artículo de seminars del doctor Ferral y del doctor Lulau señalan una serie de problemas, no todos los problemas, hay más problemas que estos que están señalados aquí, pero sí lo que aportan es soluciones. Cuando no tenemos venas hepáticas, que hay circunstancias clínicas en las que no hay venas, el Buchiari es el ejemplo más claro, pues entonces tienes que pintar casi a ciegas. Tienes que ir tras parenquima y un poco orientado. Si tú tienes ecografía, bueno, ¿qué más te da que haya ramas portales dentro del hígado o no? Con que veas una a la que te puedas dirigir con seguridad ya es suficiente. Los tumores de gran tamaño hepáticos distorsionan mucho la arquitectura de las venas suprahepáticas, porta sobre todo también. Y esto puede suponer una dificultad. En la existencia de un tumor hepático no contraindica la realización de un TIPS. En algunos casos va a ser como cooperante para la curación de ese hepatocarcinoma. Claro, si el tumor es muy extenso, es un hepatocarcinoma difuso, tiene poca indicación tiene la realización de un TIPS. La trombosis de la vena portal es lo mismo que hemos dicho, pues que de pasar de ser una contraindicación formal es yo creo,
una situación con la que nos vamos a encontrar con mayor o menor extensión de esa trombosis bastante frecuentemente, y después esos accesos difíciles de ver a porta. Yo creo que el acceso más difícil que me he encontrado es que mi vena suprahepática siempre estaba como 3 centímetros por debajo de la porta, de tal manera que yo decía, o sea, que tengo que dar un salto de abajo para arriba. Eso es así. Y entonces tienes que buscar, son situaciones difíciles que te las da la experiencia como solventarlo, bajándote muy abajo, hacer una función muy transversal. Son situaciones complejas que se recogerían dentro de esos accesos difíciles. Hay la técnica de hacer una introducción de una guía con un snare, con un lazo dentro de la vena porta, viene bien porque va a servir de mucha guía. De donde esté, tú vas a intentar meterte dentro del lazo, y una vez que estés dentro del lazo, podrás hacer con el through and through, podrás hacer una repermeabilización de ese trayecto. Caso ejemplo, aquí no hay portan, casi no hay suprahepáticas, no hay de nada, no ves nada. Sí que hay porta abajo, radicales grandes, pero arriba, la suprahepática, el sitio donde tú piensas dar el salto, no existe nada. Es un paciente joven, es un inmigrante, creo que era pakistaní, me parece. De estos hemos tenido bastantes. En España no es tan frecuente el Bucari, y bueno, y esta era su situación. La situación es que nos encontramos, que no fue a la primera, entramos arriba, pintábamos radicales raros portales, pero en el remanente suprahepático veíamos que aparecía una suprahepática y dijimos, pues por ahí vamos a intentar entrar. Nos metimos casi forzando, violentando el parénquima hepático, y con un baloncito metido en la porta habíamos entrado por CTPH, o sea, por colangiotransparente hepática. Nos dirigimos casi a ciegas, dirigiéndonos con un balón un poco pintado de contraste, nos dirigimos para poder realizar ese SHAN, el SHAN, como vemos ahí. No olvidemos nunca que el Buchiari algunas veces viene acompañado de otras malformaciones de otros vasos, como en este caso, este paciente tenía un anillo de la vena cava inferior que tuvimos que solventar. El resultado satisfactorio, ahí lo tenemos, y tú casi te admiras cuando una vez que has saltado, que has creado tu SHAN, dices, ¿dónde demonios habrá entrado? Trombosis de la vena porta, os he dicho que es una situación bastante más frecuente. Tendremos que etiquetarlo bien con nuestro mail, saber que la indicación es precisa, sabemos que buscamos un beneficio claro para el paciente. Aquí no hay retos técnicos. No voy a hacer un test para decir qué valiente soy, qué mato que soy, qué he hecho el test. No, estamos buscando el beneficio. Hay que situar al paciente en medio, que le sirva algo para el paciente. Bien, este es un paciente que tiene su historia, casi todos los pacientes los tengo en la memoria. Yo estaba en clase, yo tenía clase todos los días en la facultad y estaba desde las 8 hasta las 10. Y este me esperaba, cuando llegué al departamento, este era el que me esperaba el caso. Cuando me presentaron dije, bueno, es el caso porque me llevará un ratillo. Efectivamente, un ratillo me llevó que estuvimos hasta las 4 de la tarde. Me cansaban mucho más las clases, tengo que decirlo, que el estar. A mí se me hizo rápidamente llegar hasta las 4 de la tarde, ni hambre, ni nada de nada. Pero, sin embargo, cuando venía, yo ya venía cansado de 2 horas de guerrear, de tratar de enseñar a mis alumnos. Tenemos una trombosis portal mayúscula, y en este caso yo creo que desde el inicio ya hicimos una CTPH, metimos una guía en la porta, logramos pasar a través del trombo. No es difícil porque muchas veces tienes la suerte de que ese trombo no está muy organizado, no está muy duro. Tuvimos la suerte de pasar, y una vez que has puesto un alambre en la porta, es difícil que tú no acabes con éxito. Ese es un protocolo. Aquí ha pasado algo y no sé qué es lo que ha pasado. Está bien. Eh, Así, ahí estamos. Perdona que he dado un salto, pero no sé por qué razón me he marchado atrás. Bueno, de hepático de gran tamaño, lo estamos viendo acá, estamos viendo nuestro tumor.
Yo creo que había indicación para un tifo, tenía hipertensión, había tenido episodios de hemorragia digestiva alta, se hizo mm, y vimos y pudimos comprobar que no había mucha alteración de la arquitectura hepática, lo único que decidimos que se iba a hacer este tratamiento. Tenía una vesícula con muchos litos, estaba habitada, estaba con colecistopatía que estaba subaguda, decidimos que había que drenarla y en un segundo tiempo hacer tratamiento por ablación del tumor. Colocamos el TIPS y el paciente satisfactorio y buena evolución. Este otro paciente, 49 años, hemorragia digestiva alta, provenía ya, ese hígado ya no era el suyo, provenía de un trasplante hepático, ahora tenía artritis refractaria y el MEL era de 15. Los casos siempre son complejos. Hay que pensarse que esto es un trocito de hígado, ¿no? Para una rebanadita pequeña, y perdonad un poco la comparación del paté, el foie está ahí pequeñito, reducido. El salto siempre va a ser complejo. Importantes, y en este paciente esta era la situación, líquido artítico que está comprimiendo, que está colapsando prácticamente el parénquima hepático y que se pone un remullito ahí de trayectos venosos, de portales, etcétera, etcétera. Siempre medimos un poco el gradiente, en este caso ya hemos visto los varices que tenía, eran grandes, el gradiente era muy alto y había que hacer un salto y tratar esas varices. Y me gusta en el mismo momento que hacemos una desactivación del sistema de hipertensión portal, a mí me gusta tratar para evitar cualquier complicación de resangrado por sus varices, me gusta tratar esas varices. Las tratamos y dejamos un gradiente de 14. No os penséis que es menor, quizás sea o otro tratamiento dedicado de manera única a qué gradiente es el que tengo que dejar. Pero, en fin, es algo que hay que pensar bien cuál va a ser el gradiente mejor para ese paciente. Otro paciente, este es más joven, cavernomatosis portal, siempre es un enigma cómo vas a poder resolver la cavernomatosis. A veces te asusta mucho de verla de principio, pero tienes suerte. En estos de cavernomatosis, sobre todo que son complejos, me gusta tener una guía en la vena, en la porta directamente para poder dirigirme con buen tino, saber dónde voy y si pongo balón o no pongo balón, o utilizo un snare y meto para cazar. Me da igual entrar por un sitio y salir por el otro. En este caso, una cirrosis es una mujer con cavernomatosis portal. No hizo falta tanto, fue bastante más sencillo. Prácticamente sin entrar por CTPH no teníamos guía. Pues a veces vienen así las cosas. Ves una rama venosa que puede ser cuando has metido contraste en la cavernomatosis portal y ves que se dibuja una vena que puede ser tu rama portal a la que te vas a dirigir. Tienes el tino, dirigirte a por ella, conectar con ella y hacer en un santamén el tiro. Algo que parecía que iba a ser probablemente muy largo y muy costoso y muy oneroso, no es así. La inserción del lazo es algo que es una técnica yo creo que ayuda bastante tener un lazo que has podido meter bien por el trayecto esplénico, tú diriges un lacito y sabes que lo vas a dejar en la entrada de la puerta. Le diriges a la puerta derecha y lo alojas ahí. Bueno, pues esto es como ir a las ferias. Es colocarte en tal posición bajo control fluoroscópico para que tu aguja de Roche entre directamente por la mitad del lazo. A veces parece muy fácil y no es tan fácil, pero la jugada todo el mundo la entendís. Es sencillito, quitas lo metálico, quitas la aguja de Roche, dejas la guía y directamente desde la esplénica sacas tu guía y ya tienes hecho y preparado todo para hacer tu soporte. Las complicaciones las hay, ya hemos dicho, hasta un 5%, pero algunas son graves. La hemorragia intraabdominal, la hemofilia, es más fácil de lo que algunos se piensa. ¿Cuántas veces entras y cuando has pasado tu guía dices, ya estoy en la puerta? ¿Qué va? No estás en la puerta, estás en la vía final y haces un bilograma perfecto y magnífico. El neumotórax es una complicación que también puedes tener, el abordaje alto, has podido equivocarte.
Ojo, porque a veces tienes arritmias porque estás pasando por cerca de la válvula tricuspidea y guías que van, guías que se marcan, guías pueden producir y no obstante puedes tener embolia gaseosa como complicación. Las complicaciones, estas serían las inmediatas, pero a medio o largo plazo, pues la encefalopatía hepática, es que hablarle de complicación, pues fijaos, algo que se puede producir hasta en el 50%, pues no va a ser tanta complicación. Es una circunstancia con la que tendrás que lidiar y que la que tendrás que calcular y adecuar qué calibre vas a dejar de Shunt. El estreñimiento por trombosis del estén o trombosis o reacción fibrosa alrededor del estén. Eso era más verdad con los screws desnudos. Hoy día con el estén cubierto con PTFE es un poco difícil, aunque te puedes encontrar también con estrechamientos y reacción de cierre tanto en uno de los extremos que no están cubiertos. En el extremo se puede crear hiperplasia y crear estenosis o disfunción. La insuficiencia cardíaca descompensada, eso sí que es una verdadera complicación. Si no has hecho bien tus deberes, si no has calculado que tenía insuficiencia cardíaca derecha, que tenía hipertensión arterial pulmonar, porque es un propósito crónico, etcétera, etcétera, lo estás metiendo en un grave problema, en una grave complicación a tu paciente, porque sacarle de esa insuficiencia cardíaca derecha va a ser difícil. Pues la infección del estén es poco frecuente. Yo no he tenido en mi vida ningún caso de infección de. Hay factores de riesgo que tú puedes predecir que pueden contribuir a que se desarrollen esas complicaciones. Cuanto más mayor es peor. El que ya tenga insuficiencia hepática avanzada, el Child C. Mi maestro, el doctor Palmas, decía que hacer un Child C, hacer un TIPS en un Child C era meter al paciente en un riesgo que no se merecía y, por supuesto, gastar recursos económicos que tampoco merecían la pena porque la probabilidad de supervivencia era pequeña. La disfunción renal y cardíaca, la cardíaca hemos dicho su importancia, pero no es menos importante también la disfunción renal que puedes meter al paciente en un fallo hepatorrenal. Esta es una de las complicaciones, decíamos que existían, claro que sí, a lo que existen es 49 años. Esta paciente no estaba ingresada en aquel momento por hemorragia digestiva, o sea, no estaba en la UCI, era una paciente que venía más o menos programada, tenía varices esofágicas, vino a nuestra unidad para la realización de un TIS y aquel día parece ser que no estábamos con la ayuda de los santos ni de los ángeles, al parecer. Bueno, varios intentos de pasar, no conseguíamos. Esta vasación de contraste, estaba con líquido arcítico, tuvimos que cerrar los pasos en fallo con coils para asegurarnos de que no sangraba hacia el peritoneo y en alguno de ellos seguro que hubo punción arterial, aunque después no pudimos comprobarla y pinchamos alguna arteria porque el paciente hizo hipotensión. Y ese rasgo, esa cara de la paciente no se me olvida porque estaba empezando a hacer la paciente se estaba poniendo muy mal, en conveniencia con el servicio de anestesia, decidimos que en aquel momento cortábamos, se llevó a la paciente a la UCI, se monitorizó y la paciente pues fue mejorando. Esta era la situación, las cosas ya notábamos que no se ponían bien, estaban francamente mal. Había cavernomatosis portal, no encontrábamos ningún camino bueno, incluso por transhepática sí que veíamos conexiones con ramilletes, con remanentes portales pequeñitos, pero ninguno acababa de llegar ni de conducirnos a una puerta buena ni adecuada. En algún momento nos dimos cuenta de que habíamos pintado alguna arteria, hicimos una arteriografía de la arteria hepática buscando ese hallazgo. Decimos, bueno, pues si lo encontramos, le haremos una embolización de esa rama portal. No vimos nada, la cosa se ponía peor, se quedaba mucho contraste fuera. Yo creo que teníamos contraste, lo cual sí había sangre en el espacio subhepático y la situación estaba difícil. En la tomografía computarizada no vimos nada llamativo, pero vimos que el contraste no llegaba para arriba, no veíamos las cosas muy claras, veíamos el coil, el paciente no había empeorado su situación, se logró remontar en la UCI,
transcurrido unos días, decidimos que era el momento adecuado de hacer el TIPS. Lo pensamos mejor, nos congratulamos con el sino, con nuestros magos para que las cosas nos fuesen un poco mejor y la verdad que fue satisfactorio desde el primer momento. La verdad, en este paciente no tuvimos que hacer ni tan siquiera transempática, entramos, conectamos perfectamente y ahí estaba. Hicimos un TIPS y la paciente, que era relativamente joven y no merecía ir mal, fue bien. Lo último que voy a decir es que hay algunas indicaciones un poco diferentes para el TIPS. Yo quiero remarcar la indicación del early TIPS que nadie cumple. Los mismos gastroenterólogos no la cumplen, no te mandan TIPS precoces, sino que mandan TIPS o hígados muy toreados. Les han hecho mucho banding, que les han hecho muchas cosas y que han esperado mucho momento a que su situación clínica empeore. O sea que si el paciente de per se estaba mal, después de un tiempo que le han hecho todas esas cosas, ha empeorado. Este paciente te llega en peores condiciones por varices esofágicas. O sea que el TIPS en varices esofágicas, hacerlo precozmente, dicen los gastroenterólogos, sobre todo el doctor García Pagán, que después no debe cumplir, en una encuesta que hicimos hace un tiempo, lo que se hacía en toda España, pues vimos que TIPS precoces se hacían en casi ningún sitio, tampoco en Cataluña, tampoco en el hospital del doctor García Pagán. Precoz TIPS en artritis recidivante, eso lo he hecho con muy buenos resultados. Esos pacientes que recidivan en su evacuación de artritis, que es oneroso para ellos, que les pone muy tenebrosa su vida porque cada X días, una semana, todo más, vienen a extraer, hay que reponer albúmina, etcétera. Un TIS en la sarcopenia, y es muy anecdótico, es decir, que mejora, ese es el dolor muscular de origen incierto. El TIPS en la realización de la trombosis portal, trombosis, ya me parece, no es ningún reto, no es ninguna cosa, es algo con lo que tienes que lidiar, como hemos visto antes. Y después, profiláctico en algunas situaciones especialmente llamativas, como sería la hemofilia, y en algunas intervenciones quirúrgicas abdominales, sin que se haya podido mostrar cuál es el beneficio ni que exista una evidencia clínica de cuál es su. Y simplemente deciros pues, que el día 15 de mayo, ya dentro de unos poquitos días, presentaremos nuestro libro de radiología intervencionista, Medio Siglo Innovando para la Medicina. Es un libro que han colaborado amigos intervencionistas de todo habla hispana y lo presentaremos en la Real Academia de Medicina de Zaragoza el día 15 de mayo, la versión inglesa. Es una satisfacción, y no voy a hacer más explicaciones, el saber que es un libro que puede competir con otros muy buenos libros en inglés que hay en la literatura de textbook, de libros de texto. Yo creo que por lo menos está en condición de competir muy adecuadamente. También puedo decir, y lo digo con voz fuerte, que basándose en el estudio, naturalmente en inglés y en español, tenemos muchos éxitos de gente que han aprobado el BIR. Porque este textbook se presentó en CIRSE con la idea de que lo avalasen para que promocionase o que pudiese promocionar el estudio en un compendio, en un libro, en un texto, solo de toda la preparación del EBIR, del Board Europeo. Nada más, chicos, aquí estoy. Yo me he cansado. Bueno, bueno, Miguel Ángel, la verdad que me pareció una presentación excelente. Muchas de las diapositivas que pusiste me dan ganas de salir corriendo y no estar en la sala en ese momento. La verdad que tuve la suerte de estar con vos y sé que gran parte de los tips que haces son con portas trombosadas. Estuve viendo, a ver, hoy estuve leyendo un trabajo que presentaste con una data que tiene que ver nacional española y me sorprendió que la principal causa de TIPS es el recurrencia de sangrado varicial, que muchas veces en otros países es la ascitis refractaria. En su caso, vos en ese trabajo pusiste que era la recurrencia varicial. Con respecto, hoy estaba anotando algunas cositas. ¿Tenés experiencia en el uso del ICE, este nuevo sistema de ultrasonografía intracavitaria que colocan
catéter como si fuera un iBus y ven desde la cava. Veo que utilizar la ultrasonografía percutánea. Mi pregunta es Ujú. si tenías experiencia de este nuevo dispositivo. Recientemente hemos incorporado el iBus. De momento lo tenemos solamente en experimental. Tengo un iBus en veterinaria para nuestro trabajo en laboratorio, pero no tenemos en la clínica. El iBus tiene el inconveniente que las sondas son muy caras, encarece muchísimo el procedimiento. Y en estos momentos, dada mi experiencia, como digo, en el laboratorio nada más, no sé cuánto aporta realmente para el precio que supone y la pérdida de tiempo, porque montarlo también lleva tiempo, para el éxito en conseguir unos resultados aceptables con respecto al TIPS. Yo creo que lo más barato, lo más esencial es la dirección, la guía por ecografía transabdominal. Parece, y claro, pero ahí tienen que concurrir una serie de circunstancias. Que tengas un ecografista bueno y que compenetre, Claro. que encaje con tu manera de pensar. Esos son fundamentales. Te- Bien, tenemos una pregunta de uno de los aforistas, Ricardo Castrillón, que pregunta, ¿puede ser un TIPS una alternativa al Bucchiari? Creo indudablemente que el book diary no es una alternativa, es una indicación bien precisa. ¿Quién se ha dicho de paso que todas esas premisas que hemos puesto antes, de que te tienes que autoanalizar y saber que eres capaz de hacer un tips, eso se cumple y tú estás más o menos seguro de que eres capaz de hacerlo, es un buen tratamiento, no es una alternativa. Un buen tratamiento para el book diary. Me parece, yo diría, casi el mejor tratamiento para el book diary, sobre todo en personas jóvenes. Bien, bien. Una pregunta, ¿cuánto es la tasa de acceso transesplénico que vos utilizás en una puerta trombosada hoy por hoy? ¿Te gusta el acceso transesplénico para ayudarte? Capaz tenés otras herramientas, como yo he visto, usas mucho el CO2 con muy buenos resultados. Uh-huh. Eh, Bueno, yo creo que me da igual, pero me es más seguro el hacer el transepático que el transesplénico. Que al ok, transesplénico me da siempre un poco de pavor. Si el INR, si la coagulación no está 100% buena, entrar a salvar un hígado y complicar un bazo no es lo más agradable. Tener un hematoma de un bazo que te está sangrando y que tienes que hacer una cirugía para hacer una esplenectomía no es lo más agradable. Por consiguiente, en mi experiencia, yo diría que la proporción será de 8 a 2 de tener que utilizar la transesplénica con respecto a la transepática. La transepática da muchos bien, resultados, incluso en la cavernomatosis. Te dices, hombre, la cavernomatosis se supone que hay muchos vasos alterados. Pues no, si tú coges un ramillete, si coges una rama esplénica con porta buena, esa te conducirá a través de la cavernomatosis a algún sitio. Y si te lleva una rama portal o a la porta principal, estás salvo. bien. Otra de las preguntas que tengo, he leído algunos trabajos de Matthew Johnson, que tiene mucha experiencia en Indianápolis, y mi pregunta va con respecto a, una vez colocado el TIPS, si dejas de ver las varices gastroesofágicas, ¿las embolizás o una vez que ya no se ven luego del shunt, no vas a tratarlas? Yo siempre las embolizo. Salvo que Bien, tuviese mucha prisa, que me esperase, por ejemplo, un tal Patricio que había venido a verme para irnos a tomar unas cañitas y ya te fueses a marchar, salvo esa circunstancia, Patricio, yo las embolizaría. ¿Por qué? Porque las circunstancias, las vicisitudes que puede pasar después del TIRS, no las controlas bien. Ten en cuenta que inicialmente las presiones que tú estás haciendo no son exactas. ¿Por qué? Porque el sistema cardiovascular se está adaptando a la nueva situación y no sabes bien cómo va a quedar la presión después. Si dan un salto claro. y retrogradas y se remontan otra vez la variz, es que me ha tocado a las 3 de la mañana volver a embolizar las varices que no había querido embolizar a las 11 de la mañana de ese día, pues es una gracia. Claro, la cosa la tienes más fácil, porque entras por el son y... Ahora, te hago otra pregunta. Ahora que está en los últimos años se ha desarrollado tanto, yo creo que también por un tema económico, por lo que es muchas veces lo que es el valor del stent recubierto, el BRTO, sé que tenés mucha experiencia con los Amplatzer y creo que el BRTO
con tu experiencia, no sé si lo has implementado, que hoy por hoy muchas veces en vez de elegir un TIPS vas por un BRTO para tratar este tipo de pacientes. Es frecuente que tenés muchos pacientes con porta trombosado, o sea que capaz el BRTO es algo que hayas desarrollado en el tiempo. Sí, bueno, claro, cuando me sorprende siempre escucharos que los PLAB son caros. En España no son tan caros. Es una herramienta muy útil. Nosotros la utilizamos en el sistema venoso también muy para tapar otras cosas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que utilizar un plug y cerrar una conexión EBRTO es muy sencillo, es muy fácil y lo puedes hacer con bastante seguridad y no se te escapa y no se te deja migrar. Probablemente a lo mejor lo has embolizado con otros materiales y has terminado el trabajo, no te cuesta tanto. Y no tienes que utilizar el plug y ahí entraría costo-beneficio. Claro, como el costo. Hay otros Hay dispositivos, otros, pero pero no digo, son tan eh, seguros como los plug, ¿eh? No es son verdad. tan seguros. Pero mi pregunta iría a qué paciente vas a BRTO y no a TIPS. Hay casos donde vos digas, este En paciente no. principio intentaría hacer el tip siempre y en caso de que no funcionase demasiado bien, que no se resolviesen las varices, lo complementaría es más RTO. Y no tendría ninguna duda. Pero con el TIS a veces se soluciona el problema, se soluciona. Una, bien. Otra Pero pregunta a que veces en el nosotros, mismo TIS, cuando estás, has entrado por abajo, has entrado por la vena renal, has escuchado bien el sistema varicoso, a lo mejor pues ya ni siquiera te planteas esperarás más tiempo. No lo vas a hacer inmediatamente o junto con el TIS, pero lo vas a planificar en los días sucesivos. ok. Pregunta, drenaje de asitis previo al procedimiento, dejar un Siempre, catéter siempre, bien. Y lo dejas siempre. para que te dé un poco de información, bien. La información es sagrada. Si se torna lo amarillo en rojo, algo va mal. Eso. Algo va mal. Nosotros lo implementamos. Me parecía importante también comentarlo porque es un gesto mínimo que nos da mucha información en el Sí. momento que empezamos a tener funciones Aparte de que, dificultosas. aparte de que per se te ayuda, porque el hígado se centra, la anatomía recobra su estructura, indudablemente, Exacto. pero es que es el termómetro que te dice cómo vas. Te dice que si te Bueno, has saltado fuera de los límites, claro. ¿Entiendes? Si bueno. lo blanco, lo amarillo se torna en rojo, pues hay que valorar hasta incluso. Yo he llegado a saber qué hematocrito tenía el líquido arquítico para saber cuánto había sacado. No, porque Claro. bueno, Miguel Ángel, la verdad que voy a hacer un comentario final sobre un nuevo dispositivo. Hoy hablaste de todo el ingreso. No solemos hacer esto, pero la verdad que me parece bastante novedoso. Argon ha sacado un nuevo dispositivo de ingreso que evita que uno tenga que intercambiar por la canuladura y también permite una bidireccionalidad tanto del introductor como de la aguja, que ahora lo voy a poner a continuación para que lo vea la audiencia, a ver si lo tengo acá que me pareció con un video bastante explicativo de, a ver, ¿dónde lo tengo? No, no lo tengo acá. Se me ha perdido. Bueno, acá está. Ahí estoy. A ver. Bien, este dispositivo para que ustedes lo busquen es el Scorpion X. Está prácticamente, lo usan más los norteamericanos, pero tiene una bidireccionalidad y dejo el link de YouTube para el que le interese después capaz chusmearlo. Pero me parece que es una alternativa buena porque lo que tiene es que tiene bidireccionalidad. Uno puede mover el introductor y también la aguja. Pero bueno, básicamente estoy acá cerrando un poco el webinar. Muy agradecido de que hayas podido hacerte tiempo. Sabemos que el horario es complicado para los españoles. Un poco también queremos siempre invitar a la gente del CRB y a toda España para que participe, porque somos primos hermanos prácticamente. Y bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por tu participación y sé que es tarde ya y que has dado una clase magistral como siempre. Bueno, pues Patricio, muchas gracias personalmente a ti, a la gente de Sidi, a mis queridos amigos de Sidi y a los de la otra orilla del Atlántico también. Un saludo para todo el mundo. Los que nos han escuchado y Bárbaro. los que no nos han escuchado. Vale, muchas gracias, Miguel Ángel. Adiós, adiós. Te mando un saludo enorme. Venga, hasta Adiós. luego, adiós.